Hola, el día de hoy hablaremos del tema de la percepción. Y en primer lugar, hablaremos de la percepción según el planteamiento ecologista de Gibson, donde se dice que es un proceso simple. En el estímulo está la información sin necesidad de procesamientos mentales internos posteriores. Pero este planteamiento parte de que en las leyes naturales subyacentes en cada organismo están las claves intelectuales de la percepción como mecanismos de supervivencia. El órgano solo percibe aquello que puede aprender y le es necesario para sobrevivir. Desde la percepción, según Neisser, ya en la psicología clásica, se entiende como un proceso activo, constructivo, en el que el receptor, antes de procesar la nueva información y los datos archivados en su conciencia, construye un esquema informativo anticipatorio que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo. Esta percepción se apoya en la existencia del aprendizaje. En tercer momento tenemos la percepción en la psicología moderna. Se entiende como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanzan los sentidos mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos con él y nuestros propios estados internos. La percepción, partiendo de la existencia del aprendizaje, se considera como un proceso de tres fases. Así pues, la percepción es la imagen mental que se forma con la ayuda de la experiencia y necesidades. El resultado de un proceso de selección, interpretación y corrección de sensaciones. También el proceso cognitivo a través de la cual las personas son capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia de los impulsos que reciben. Se trata de entender y de organizar los estímulos generados por el ambiente y darles un sentido. De este modo, al sujeto envía una respuesta en consecuencia. Se vale de todos los sentidos. Pasamos a hablar de las características de la percepción. Se dice que es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un individuo a otro. También es selectiva, es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona un campo perceptual en función de lo que desea percibir. Y también se dice que es temporal por ser un fenómeno a corto plazo. Pasamos ahorita a hablar de la transducción. La transducción se refiere a un evento estímulo-alerta, en donde un estímulo físico se convierte en un potencial de acción, que se transmita a lo largo de los axones hacia el sistema nervioso central para su integración. Básicamente es un paso en el largo proceso del procesamiento sensorial. Ahora bien, los seres vivos recibimos información sobre el entorno en que nos hallamos en forma de energía física, sea luminosa, sea mecánica o sea química, pero el cerebro solo es capaz de utilizar la energía eléctrica. Por tal razón, para poder percibir cualquier propiedad del ambiente, debe ser transformado en impulsos bioeléctricos. Es a esta transformación a la que se denomina transducción, la cual tiene lugar en los receptores, en los órganos de los sentidos. Procesamiento subcortical. Hablamos de diferentes tipos de energía del medio o entorno. Los diferentes tipos de energía del medio o entorno activan los receptores sensoriales, generando cambios en los potenciales de acción de las neuronas sensoriales. De forma directa o indirecta, la información es enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales. Ejemplo de este procesamiento subcortical. Vamos a hablar sobre un pequeño ejemplo de aquí. En el caso de la transmisión de la información, por ejemplo, táctil, de nuestro brazo, el soma de la neurona sensorial se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz dorsal y envía su axón a la médula espinal. Esta sube por las columnas blancas dorsales del sistema lemniscal y establece sinapsis con una segunda neurona a nivel del bulbo raquídeo, núcleo de la columna dorsal. El axón de esta segunda neurona cruza hacia el lado contralateral del cuerpo, estableciendo contacto con una neurona
talámica. Más o menos esta es la explicación de cómo ocurre el procesamiento subcortical. Hablemos también de división del procesamiento de la información sensorial. Se dice que hay dos clases. Se habla del procesamiento subcortical y también del procesamiento cortical, pero nos enfocaremos únicamente en el procesamiento subcortical. En la mayor parte de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neurales, iniciadas a partir del receptor, comienza en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. Es en esta donde se cree que tiene lugar la percepción. Hablemos también de las estructuras, de la estructura principal de procesamiento de información sensorial, que es el tálamo. Nos vamos a centrar un poco en esta parte. Toda información sensorial, con excepción de la del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, concretamente por los núcleos de relevo de la información sensorial, los cuales son el núcleo geniculado lateral, que corresponde a la visión, del núcleo geniculado medial, que corresponde a la audición, el núcleo ventral posteromedial, que corresponde al gusto e información somatosensorial, y el núcleo ventral posterolateral, que corresponde a la información somatosensorial. El tálamo no es una simple estación de relevo de la información sensorial, en tanto que participa activamente en su procesamiento. Seguimos con la corteza y la reorganización sensorial. En la piel tenemos receptores especializados que no solo detectan las caricias o el contacto de estímulos, sino que también nos pueden informar de la temperatura, como de los elementos nocivos que puedan generar una percepción de dolor. Toda información que percibimos en la superficie del cuerpo es enviada a través de diferentes conexiones en la corteza cerebral. Quiere decir que la corteza se organiza a semejanza del cuerpo. Hablamos de corteza sensorial primaria. Aquí, diferentes poblaciones de neuronas se encargan de procesar la información sensorial que llega de diferentes partes del cuerpo. Áreas sensoriales primarias. Son aquellas que reciben proyecciones de los núcleos de relevo de la información sensorial del tálamo. Aquí tenemos la corteza somatosensorial primaria, que se encuentra en el lóbulo parietal, en la circunvolución postcentral justo detrás de la cisura o surco central de Rolando. También tenemos la corteza visual primaria, localizada en el lóbulo occipital correspondiente al área 17 de Brodmann. Tenemos la corteza auditiva primaria, la cual se localiza en el lóbulo temporal en el área 41 de Brodmann. Esta recibe información del núcleo geniculado lateral del tálamo. También tenemos la corteza gustativa primaria, que se localiza en el opérculo frontal y en la región de la ínsula anterior, del área 36 y 42 de Brodmann. Pasamos ahorita a hablar de los tipos de agnosia. La agnosia se entiende como alteración caracterizada por la incapacidad para reconocer estímulos familiares y atribuirle significado. Impide la interpretación correcta del significado de los estímulos, no por déficits sensoriales, sino causadas por lesiones de áreas asociativas del córtex cerebral, como consecuencia de accidentes vasculares. Tenemos entre las agnosias visuales, que es una dificultad para el reconocimiento visual de objetos, de personas, de colores, teniendo el cerebro sano. Se subdivide en agnosia para objetos, simultagnosia, prosopagnosia, agnosia cromática, alexiagnósica, agnosia para el movimiento. También está la agnosia auditiva, que constituye una dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales, que también se subdivide en amusia, agnosia para los sonidos, agnosia verbal. Tenemos también las agnosias somatosensoriales, que son trastornos producidos por lesiones del área somestésicos, situada en las zonas parietales posteriores. Se divide en asterognosia, agnosia táctil. Tenemos
Un penúltimo, agnosias olfatorias. Aquí hablamos del término anosmia, que es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. Y la agnosia para las enfermedades, que es la ausencia de conciencia o la negación de una enfermedad, ya que el sujeto niega que tenga un problema incluso cuando se le presenta el miembro paralizado. Bueno, hasta aquí esta pequeña exposición. Bye. Muchas gracias.